Antes de que existiera la palabra jardín, existía la piedra. En una era donde los mapas aún no estaban dibujados y los dioses de la lluvia eran los únicos señores de la región, una pequeña semilla, transportada por el buche de un ave migratoria, cayó en la grieta de una roca caliza. No había tierra fértil allí, solo el polvo acumulado de milenios y la dureza del sol del Mediterráneo. Pero esa semilla contenía una voluntad de hierro. El que sería llamado el patriarca no creció hacia arriba, sino hacia abajo. Durante décadas, sus raíces perforaron la roca con una fuerza hidráulica invisible, buscando la humedad fresca que se escondía en las entrañas de la colina. Mientras el mundo exterior cambiaba, mientras las civilizaciones de barro nacían y morían en el horizonte, el olivo se dedicaba a construir su cimiento. Su tronco no era recto ni elegante, era un nudo de músculos vegetales, una columna de madera densa que parecía un registro geológico de todos los vientos que habían intentado derribarlo. El coro de plata. Con el paso de los siglos, el patriarca dejó de estar solo. El viento y los pájaros poblaron la ladera con sus descendientes. Pronto, la colina se transformó en un anfiteatro de hojas perennes. Los olivos aprendieron a comunicarse a través de sus raíces, creando una red subterránea que compartía la escasa agua de las tormentas de verano. El jardín desarrolló su propia atmósfera. Bajo el dosel de los árboles, la temperatura bajaba varios grados. La luz del sol, al atravesar el envés de las hojas, adquiría un tono plateado y etéreo, como si el tiempo allí dentro se moviera a una velocidad distinta, mucho más lenta que en el resto del mundo. Los árboles no tenían prisa. Entendían que una rama nueva podía tardar 10 años en ser perfecta y que una cosecha generosa era un regalo que la tierra solo entregaba cuando estaba de humor. El jardín era un santuario de paciencia absoluta, un ejército silencioso que vigilaba el valle desde su atalaya de piedra. El pacto del primer pastor. La historia del jardín cambió para siempre el día en que un hombre, huyendo de una sequía que había calcinado las llanuras, ascendió por la ladera. Se llamaba Arís, y llevaba consigo nada más que una vara de madera y el hambre de su pueblo. Al llegar a la sombra del patriarca, sintió un frescor que no era de este mundo. Observó los frutos pequeños y amargos que colgaban de las ramas, y por instinto, supo que allí residía un secreto. Arís no taló los árboles para hacer fuego. En cambio, hizo algo que el jardín nunca había experimentado, el cuidado. Con sus manos desnudas, comenzó a limpiar las piedras que asfixiaban la base de los troncos. Construyó pequeñas terrazas de piedra seca, los balates, para retener la tierra y evitar que la lluvia se llevara el suelo fértil. A cambio, el jardín le dio su primer tesoro. El hombre aprendió que, si golpeaba con suavidad las ramas y prensaba los frutos entre dos piedras planas, surgía un líquido denso, del color del sol de invierno. No era solo comida, era luz para sus noches, ungüento para sus heridas y un bálsamo para la piel quemada de sus hijos. En ese momento, nació el pacto sagrado. Mientras el hombre limpie mi raíz y me ofrezca agua en la canícula, yo le entregaré la esencia de la tierra transformada en oro líquido. La era de la abundancia. Bajo la tutela de las primeras familias, el jardín floreció de una manera antinatural. Se convirtió en una catedral viva. Los niños nacían bajo la sombra de los olivos más jóvenes y los ancianos pasaban sus últimos días sentados contra el tronco del patriarca, escuchando el susurro del viento entre las hojas, que sonaba como el murmullo de 1000 voces antiguas. El jardín se volvió un mapa de la genealogía humana. Cada familia tenía su sector, cada árbol era bautizado con el nombre de un ancestro. Se decía que si un hombre abrazaba el tronco de un olivo en una noche de luna llena, podía sentir el latido de la tierra. La paz era tan profunda que incluso las aves de presa y las serpientes de la colina respetaban el orden del olivar. Fue una época dorada donde el hombre y el árbol eran una sola entidad, un ciclo de esfuerzo y recompensa que parecía destinado a durar hasta el fin de los tiempos. El jardín no era solo un lugar de trabajo, era el hogar del alma de un pueblo que había encontrado la inmortalidad en la corteza gris. La paz que había reinado durante siglos en el jardín de Getsemaní de plata se rompió no con un trueno, sino con el sonido metálico de las armaduras. La posición estratégica de la colina, que antes solo servía para recibir los primeros rayos del sol, se convirtió en una maldición.
Un imperio en expansión había puesto sus ojos en el valle, y el olivar, ese templo de silencio, se vio transformado en un campo de suministros y un bastión militar. Los soldados que llegaron no tenían la conexión mística de los antiguos pastores. Para ellos, los olivos no eran ancestros, sino obstáculos o combustible. El primer gran dolor del patriarca ocurrió cuando una compañía de zapadores decidió que su sombra era el lugar ideal para instalar la forja del campamento. El calor de las brasas constantes empezó a cocinar la corteza del gigante desde fuera, mientras los hombres clavaban estacas de hierro en sus troncos para sujetar las riendas de los caballos de guerra. El jardín, que solo había conocido el tacto de manos callosas pero gentiles, se llenó del olor a azufre, sudor y hierro oxidado. La gran herida. La tragedia alcanzó su punto máximo durante el asedio del invierno del Gran Hambre. Los ejércitos enemigos, al no poder tomar la ciudad del valle, decidieron castigar a la tierra. Se dio la orden de talar la esperanza. Fue una noche de hachas y lamentos. Los hombres, con rostros endurecidos por la guerra, comenzaron a mutilar los árboles. El patriarca vio caer a sus hijos. Los olivos jóvenes, aquellos que apenas habían dado sus primeras 3 cosechas, fueron cortados de raíz para construir arietes y empalizadas. Sin embargo, la madera de olivo es rebelde, es tan densa y está tan llena de nudos que desafiaba el filo de las hachas. Se dice que los árboles lloraban una savia espesa y oscura que manchaba las túnicas de los verdugos. Aunque muchos fueron talados, sus raíces, esas que habían tardado siglos en perforar la roca caliza, permanecieron enterradas, aferrándose al suelo con la terquedad de un náufrago. El jardín quedó reducido a un cementerio de tocones grises, bajo un cielo cubierto por el humo de las hogueras que consumían su propia carne plateada. El siglo del olvido. Tras la caída de los imperios, el valle quedó desierto. La peste y la guerra desplazaron a las familias que conocían los secretos de la poda. Durante 100 años, el jardín de olivos fue borrado de los mapas. Fue en este periodo de soledad donde ocurrió el verdadero milagro de la supervivencia. Sin manos humanas que los guiaran, los olivos que habían sobrevivido se volvieron salvajes. Las zarzas y las enredaderas treparon por sus troncos, asfixiándolos en un abrazo verde y espinoso. La falta de poda hizo que las copas se volvieran densas y pesadas, rompiendo algunas ramas bajo su propio peso. Pero el jardín no murió. Los tocones que habían sido talados por los soldados comenzaron a brotar de nuevo desde los laterales, creando formas fantasmagóricas y retorcidas, como si la madera estuviera intentando gritar su dolor a través de sus nudos. El patriarca, con el corazón del tronco carbonizado por aquel fuego de campamento de antaño, se convirtió en un refugio para animales asilvestrados. Sus cavidades, ahora huecas, albergaban lechuzas y zorros. El jardín se transformó en un laberinto impenetrable, una selva gris donde el sol apenas tocaba el suelo. En este abandono, el olivo aprendió a ser independiente del hombre, sus frutos cayeron y se pudrieron en el suelo, enriqueciendo una tierra que ya no buscaba la producción, sino la pura existencia. El aceite amargo. A finales de este periodo, la naturaleza impuso su ley más dura, la gran sequía. Durante 7 años, las nubes pasaron de largo sobre la colina de Getsemaní. Otros árboles del valle, higueras y almendros, se secaron y se convirtieron en leña quebradiza. Pero los olivos, con su memoria de piedra, cerraron sus poros y dejaron caer todas sus hojas para conservar la última gota de humedad en sus núcleos. Fue en esta agonía donde el jardín adquirió su aspecto actual, troncos que parecen cuerdas trenzadas por gigantes, cortezas que parecen escamas de dragón y una resistencia que bordea lo sobrenatural. El jardín de olivos ya no era un huerto dócil, era un veterano de 1000 batallas, herido, cicatrizado y profundamente sabio. Había sobrevivido al hierro, al fuego y a la soledad, esperando en un letargo plateado a que el ciclo de la historia volviera a necesitar de su luz. Las cicatrices en su madera no eran signos de debilidad, sino las medallas de una victoria silenciosa contra el tiempo y la muerte. Durante décadas, el jardín de Getsemaní de plata había sido una mancha oscura y enredada en la ladera de la colina, un lugar que los lugareños evitaban, llamándolo el bosque de los fantasmas de madera. Pero la memoria de la tierra es persistente.
Elena, una joven agrónoma cuyo linaje se remontaba a aquellos antiguos cuidadores que huyeron durante las guerras, regresó al valle. No traía armas, sino un cuaderno viejo con dibujos de su abuelo y una tijera de podar que brillaba bajo el sol. Cuando entró por primera vez en el jardín, el aire estaba estancado. Las zarzas habían creado una muralla infranqueable y el patriarca apenas era visible bajo una mortaja de yedra. Sin embargo, al rozar la corteza de uno de los árboles, Elena no sintió madera muerta, sintió un calor latente, una vibración profunda que parecía decirle, hemos esperado lo suficiente. La danza de las tijeras. La restauración fue una labor de años, un diálogo lento entre la mujer y el árbol. Elena entendió que no podía forzar al jardín a ser lo que era antes, el tiempo de las cicatrices. El capítulo 2 había cambiado la fisionomía de los olivos para siempre. Empezó con la poda de respeto. Cada rama cortada era una decisión dolorosa pero necesaria para dejar que la luz volviera a besar los troncos que llevaban siglos en la penumbra. A medida que el sol penetraba de nuevo en el corazón del jardín, ocurrió algo asombroso. Las flores blancas y minúsculas de los olivos, que no habían aparecido en generaciones debido al estrés del abandono, brotaron simultáneamente en una primavera que el pueblo aún recuerda como el Mayo de nieve. El aroma era dulce y herbáceo, inundando todo el valle. El jardín estaba despertando de su coma. El patriarca, liberado de la yedra, reveló su tronco inmenso y hueco, una escultura natural donde la madera nueva se entrelazaba con la madera muerta, demostrando que la vida no borra el pasado, sino que construye sobre él. El oro líquido del nuevo siglo. Con la recuperación de los árboles llegó la primera cosecha del Renacimiento. Pero este no era el mundo antiguo de las piedras planas. Elena integró la sabiduría ancestral con la ciencia del futuro. Instaló sensores de humedad que escuchaban el susurro de las raíces y utilizó drones para vigilar la salud de cada hoja, pero cuando llegó el momento de la recolección, se negó a usar máquinas que sacudieran violentamente los troncos. Organizó a la gente del pueblo para una recogida manual. Hombres y mujeres de todas las edades regresaron a la sombra plateada. Al caer los frutos sobre las mantas extendidas, el sonido era como el de una lluvia suave sobre el tambor de la tierra. Esa primera molienda produjo un aceite que los expertos no pudieron clasificar, tenía el amargor de la resistencia, el picor de la fuerza y una suavidad final que sabía a perdón. Fue bautizado como el aceite de los 3 milenios. El jardín ya no era solo una propiedad agrícola, se había convertido en un santuario biológico, una reserva de resistencia genética contra el cambio climático y el olvido humano. La eternidad en un solo árbol. Hoy, el jardín de Getsemaní de Plata es un lugar de peregrinación. Científicos de todo el mundo viajan para estudiar al patriarca, intentando descifrar cómo un ser vivo puede soportar el fuego, el hacha y la sed durante tantos siglos. Pero para Elena y los habitantes del valle, el misterio no es científico, sino espiritual. El jardín ha enseñado una lección fundamental: la verdadera fuerza no está en la altura, sino en la profundidad de las raíces. En las noches de verano, cuando la brisa del Mediterráneo sube por la ladera, las hojas plateadas siguen murmurando. Cuentan historias de los primeros pastores, de los soldados que lloraron bajo sus ramas y de la joven que les devolvió la luz. El patriarca preside el jardín como un dios de madera y sombra. Su tronco es un mapa de la historia del mundo. Si uno acerca el oído a su corteza, ya no se escucha el silencio de la tumba, sino el rugido de la vida que se niega a rendirse. El jardín sabe que los imperios caerán y que las tecnologías quedarán obsoletas, pero mientras el sol salga cada mañana, ellos seguirán allí, transformando la dureza de la piedra en la dulzura de la gota dorada, siendo el puente eterno entre lo que fuimos y lo que todavía podemos llegar a ser. El Jardín de Olivos no es solo una historia de 3 capítulos, es una oración que la tierra le reza al cielo, una y otra vez, por los siglos de los siglos.